Muy bien, por supuesto no hablo más porque está María Pía López, socióloga, novelista, ensayista y dramaturga. Porque yo vi una obra de teatro tuya. Tienes razón. En el Teatro del Extranjero. O sea, una diletante, Osvaldo. No, para nada, para nada. Y tengo libros que tan generosamente me trajo Francisco Tete Romero, alguien muy, muy importante, alguien que quiere el Chaco como lo quiero yo. Hemos estado en Resistencia juntos alguna vez, o por lo menos en la misma época, en el foro de Mempo, tantas cosas. ¿Cómo estás? Muy bien, un honor estar acá y felicitaciones por el regreso, querido Osvaldo. Por favor. Bueno, tengo Culturicidio, tengo Oler la Tempestad, tengo Furtivas, en fin, tengo muchos libros, vamos a hablar, por supuesto, de todo eso. Pero te pregunto, María, ¿cómo vivimos la cultura en esta coyuntura, en este tiempo, en este momento? Yo diría un par de cosas para empezar. Te escuchaba recién y me parece que es interesante lo que dijiste. Ellos ponen la cultura en peligro, pero porque perciben que la cultura es peligrosa. A mí me parece que eso nos pone en una situación a pensar y también muy interesante, que están construyendo todo el tiempo esa idea de la batalla cultural para señalar que es en el mundo de la producción de sentido, de la construcción de narrativas, donde se juega parte del lazo social. Eso muchas veces no se tiene presente, ¿no? Porque la cultura aparece como un adorno, como algo que tiene que ver con el ocio, con algo que no está en el plano de lo inmediatamente necesario. Y hoy me parece que una situación tan dramática como la que vivimos, una amenaza tan persistente como la que vivimos, que tiene un costado fuertemente represivo, al mismo tiempo señala la importancia que tiene todo lo que hacemos para construir el lazo social. Y la importancia que tiene también para producir un horizonte de imaginaciones, un horizonte narrativo, un horizonte de apertura de sentidos, que es lo que sin eso todo se reduce a formas muy chatas de la vida. No, me parece que ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad. Por eso estamos en un plano donde tenemos la mayor de las amenazas, una amenaza muy sórdida también, que es la del cierre de todos los espacios culturales, el cierre de la persecución, por ejemplo, y la disolución de los organismos que se encargan de recaudar derechos de autor, los derechos de los compositores o los derechos de los intérpretes. Producen situaciones muy graves porque ponen a las productoras y productores y hacedores de la cultura en situaciones de mucha dificultad de realizar sus vidas en relación a aquello que hacen. Estamos en esa situación, que es una amenaza política y al mismo tiempo una amenaza sobre las fuerzas económicas, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Tete Romero? ¿Tete o Francisco? ¿Cómo te llaman? Tete. Está bien. Tete. Coincido con María Pía y voy a señalar el paralelismo atroz entre aquello que dijo en el operativo Claridad, descubierto en la bóveda del Banco Banade, la dictadura. El operativo Claridad fue una gigantesca campaña de censura. Decía, en el corazón y en la mente de los jóvenes estudiantes y profesores se libra la batalla más estratégica, Ibérico Saint-James. Ahora, yo veo eso, pensemos en los libros quemados, en las censuras, tanto a los libros, a las palabras, a los docentes, y también en el año 2012, El huevo de la serpiente, hoy se llama Fundación Faro, Agustín Laje y compañía escribían que la batalla militar la habían ganado por la dictadura, pero la batalla cultural la habían perdido, porque no habían sabido ver que se construía de abajo hacia arriba, mencionaban mal, pero mencionaban a las madres de Plaza de Mayo, habían ganado la cuestión militar, pero habían perdido la batalla cultural. Ojo que estuvieron leyendo a Gramsci. No digo Milei, sino digo algunos que son más jóvenes y hablan de batalla cultural. De modo que cuando dicen vamos a cambiar la matriz de la educación y la cultura, lo dicen en serio. Necesitan que naturalicemos, que normalicemos, y para eso nos quieren derrotar culturalmente. María Pía, también por supuesto para Tete, ¿cómo influye esto en tu producción, en el día a día, en tu deseo de escribir, en tu avidez por leer, escribir novelas, escribir ensayos? ¿De qué manera incide? No, te diría que incide favorablemente.
Incide Claro, favorablemente claro. porque en situaciones de gran dramatismo también te produce más exigencias para poder pensar, más deseo de escritura, y también algo que para mí fue fundamental todo el año pasado y es fundamental también en lo que espero para este año, que es que parte de mis oficios, mi oficio principal es ser docente en la universidad, y y también somos objetos allí de un ataque formidable por parte del gobierno, de algo presupuestario, también de invectivas, de desconocer la importancia de todo lo que hacemos, e incluso decir que son todas formas banales e inútiles de las que tienen que ver con la producción de conocimiento. Pero a mí me parece que hay, en lo que pasa en las aulas, en lo que pasa en las universidades, en lo que pasa en los centros culturales, estamos recreando un tipo de conversación intergeneracional. Estamos sosteniendo una conversación intergeneracional que, como hay muchas diferencias con las personas más jóvenes respecto de estas cuestiones, también nos plantea a todos nosotros una enorme exigencia, ¿no? Una enorme exigencia de pensar cómo hacemos para que ese diálogo se sostenga, se produzca, sea activo, ¿no? Tete, ¿vos vivís en el Chaco? Yo vivo en el Chaco y estoy en dos universidades, una chaqueña, pero la otra es de Ciudad del Este, de Paraguay, en la triple frontera, y pensando lo que decía María Pía, la historia es diálogo de generaciones. Nos obliga este tiempo a no trabajar los sobreentendidos, porque hay que restituir el puente con la historia. Por ejemplo, ahora se viene el 24 de marzo. Tengo 2 columnas de radio y la pregunta más frecuente de los docentes es cómo explicar a generaciones que no han vivido, que está tan lejos, lo que significa la ausencia de democracia, ¿no? Y la otra cuestión también, ¿qué le queda a una época de mucha represión en los pliegues del lenguaje? Ojo que están apareciendo formas de cancelación cuando Patricia Bullrich dice, pero era un militante kirchnerista. Claro, era una rata, era un judío, diría Hitler. ¿No es cierto? Y nosotros recordamos, porque estamos para enseñar lo que fue el Mein Kampf de Hitler 15 años antes del estallido de la Segunda Guerra. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de esos discursos que van generando como la siembra para que después aceptemos? Sí, había que pegarlo, mirá, porque hay un sector que compra ese discurso porque está inoculado del odio. Me parece que eso es... no tenemos que naturalizar, no tenemos que normalizar. Línea de oyentes 11 3200 0530. 11 3200 0530. Lo dije bien, ¿no es cierto? María, los pliegues del lenguaje, el lenguaje. Bueno, justo me estaba pensando en esto cuando lo escuché a Tete, porque hay algo de esta época que es el modo en que están produciendo un trato brutal con el lenguaje, ¿no? Y eso lo vemos en las redes sociales, en el discurso mediático, y en cómo eso se va produciendo ecos y resonancias en la lengua cotidiana, ¿no? Hay 2 cosas que están produciendo lo que me parece que vos llamabas recién el huevo de la serpiente, que es un modo de trato del lenguaje muy brutal, reducido a la tautología, al insulto, a la invectiva, y al mismo tiempo vaciado ese lenguaje del pliegue del sentido, y por otro lado una explicitación de un show de la crueldad, ¿no? De poner en escena todo el tiempo imágenes de la crueldad. Esas 2 cosas para mí son coexisten, se anudan, funcionan juntas, y son las que están produciendo un nuevo tipo de umbral. Cuando vos traías recién te traía la cuestión del hitlerismo, del nazismo, de cómo esas palabras, yo siempre recuerdo un texto, un gran libro de Jean-Pierre Fey que se llama Los lenguajes totalitarios, que él se hace una pregunta clave, dice, o tiene una hipótesis clave, que es, si hubo un aniquilamiento, si existió la Shoah, es porque antes se hizo decible, antes se pudo formular para que algo ocurra. Entonces me parece que hay que estar muy atentos, muy atentas a esta dimensión, qué es lo que se está socavando, qué es lo que se está produciendo, cómo están poniendo un ladrillo sobre otro en este camino que han iniciado, ¿no? Bueno, empiezan a entrar muchos mensajes. Osvaldo, te estoy viendo por YouTube. Uy, por YouTube, que estamos en YouTube, no sabía. Hola, ¿qué tal? Estamos en YouTube. Extrañaba tu palabra, éxitos en este nuevo ciclo. Guillermo Gatti de Lanús.
También hay un mensaje para el amigo Tete. Lo que pasa es que si abro el mensaje, me alejo el micrófono, entonces tengo que tener cuidado con eso. Un abrazo a Francisco Tete Romero de Quique del Conti, hoy cerrado. Él estuvo allá en diciembre y tengo su libro autografiado. Por suerte, saludos. Excelente el programa. Muchas gracias. ¿Tuviste allí? Sí, presentando el libro en Apalpí, la verdad, y solidarizándome con los trabajadores del Haroldo Conti. A mí me tocó ser testigo del juicio de la verdad por la masacre en Apalpí. Y fíjate vos, el fiscal me hace una pregunta. ¿Usted cree que puede volver a pasar? Eso era el 2022. ¿Y por qué yo hablaba ahí? Porque antes de la masacre de Napalpí, durante un mes, en un diario chaqueño, La Voz del Chaco, se hablaba del malón. Primero se había cosificado al indígena de tal manera que se llegó a hablar de la solución final. ¿Qué hacemos con el indígena? Me pregunta el fiscal, ¿pero usted cree que esto puede volver a pasar? Eso fue antes de Cristina Fernández de Kirchner, del intento de asesinato. Yo le dije que en tanto y en cuanto los discursos odiadores, prohijadores del odio existieran y no generáramos anticuerpos, desgraciadamente creía que sí. Es una época muy, muy difícil, pero muy hermoso lo que decía María Pía también, ¿no? Digo, esto de que te da impulso para trabajar, para hacer, ¿no? Esto es maravilloso. Eso, y que también hemos visto nuevas formas. A mí me interesa mucho lo que viene pasando este año, también en términos de resistencias, ¿no? Y de resistencias inesperadas, ¿no? Lo que podríamos decir, lo que ocurrió el 1 de febrero, cuando ante un discurso del odio esgrimido por el presidente en Davos, se produjo una movilización de muchísimas personas aquí y una movilización convocada bajo la idea del orgullo LGTBIQ y más, pero también que las consignas, por lo menos en la marcha de Buenos Aires, eran una marcha antifascista y antirracista. Digo, puso esos términos, no fue solo responderle en nombre de los derechos civiles al presidente, sino que se movilizaron centenares de miles de personas con esa consigna, diciéndole no al fascismo y no al racismo. Y entre eso, y lo que pasó ayer, de el llamado a solidarizarse con los jubilados y jubiladas por parte de las hinchadas de los clubes de fútbol, que las personas salían con las camisetas de aquellos que con lo que se identifican, con lo que construyen comunidad, con lo que le transmiten a sus hijas e hijos. Eso, politizaron algo que no estaba politizado. Y ese doble proceso, ¿no? Estamos en estos 2 meses asistiendo a una politización de nuevo tipo. Y eso a mí me parece que tiene una promesa. Está prometiendo otra cosa, ¿no? Me impresiona lo productivos que son. Por ejemplo, tengo uno, Oler la Tempestad, Fantasmas del Paraná, Culturicidio, 2 tomos, Napalpí, y de María Pía ni te cuento. Mira, ¿te acordás de Mutantes? Sí, ¿Te acordás de Mutantes? Libro. No tengo tiempo, que después fue al teatro, no tengo tiempo, es correcto lo que digo. Habla Clara, ¿te acordás? De Habla Clara. ¿Y quién le pone el cascabel al gato para los niños? Sí. ¿No es cierto? Esa energía me parece que es descomunal en la Argentina. En la Argentina, no en Buenos Aires, en la Argentina. Tenemos una gran tradición y creo que es una de las bases de lo que está en juego no perder. Yo creo muy fervientemente, como dice María Pía, que en esta nueva repolitización hay una nueva subjetividad. Fíjate vos, ¿qué es el fútbol? Pasión. Las pasiones particulares de cada uno de los clubes se suman por, Papo diría, estoy simplificando, claro. Papo diría, no te metas con mi vieja. Yo creo que tocaron una fibra, un nervio muy, muy, muy fuerte que puede llegar a ser la base de un nuevo pacto democrático. En el 83 hubo el pacto de derechos humanos y de la educación pública, pero el público se renueva. Pensábamos que ese pacto no se iba a romper nunca y se está rompiendo varias veces. Yo creo que en nuestra década hubo un error que Horacio González permanentemente nos advertía. Nada es para siempre, nada es irreversible. ¿Te acordás que estaba esa palabra? Yo creo que hubo una época que hablábamos de lo irreversible, y lo irreversible es lo ahistórico. Tampoco esto es irreversible, ¿no? Qué bueno que trajo Horacio González, ¿no? Me acuerdo
un programa que hice en Otra Trama con él y con José Pablo Feynman, Hermoso. muy poco antes de morir. Fue impresionante charlar con los dos allí, que se querían mucho. Creo que en la vida habían discrepado como todo el mundo, pero en ese momento Pero se querían conocían de muy jóvenes. de muy además, jóvenes, ¿no? Desde los claro. 70. Siempre cuando uno nombra a María Pía López, nombra como la persona que más conoce la obra de Horacio González. Es correcto lo que digo. No sé si la O que más... uno de no, los que más lo has una de las trabajado, personas que lo ha estudiado. leído muy intensamente a Horacio. ¿Y qué podemos decir de esa, de de esa podemos obra? decir de una obra que sigue siendo una obra muy abierta para muchos de nosotros, ¿no? Que seguimos pudiendo leerla. Los dos, voy a nombrar solo 2 libros de Horacio, que fueron los 2 últimos, editados póstumamente. Uno de ellos es un libro precioso que se llama Fusilamientos, que es lo último que se editó, y es un libro que el otro día lo recordaba con Liliana, charlando con Liliana Herrero, que está grabando un nuevo disco, y estábamos charlando de estas cosas. Le decía a Liliana, relee el final de Fusilamiento, porque Horacio termina con una imagen preciosa para pensar en estos tiempos. Recuerda a Fierro, Martín Fierro, yéndose y pensando ahí la necesidad de una deserción en ciertos momentos. Y dice, es el que se va con las lágrimas en sus ojos cuando se da vuelta para ver las poblaciones, pero no deja de irse, ¿no? Que es una imagen interesante. ¿El título del libro? Fusilamientos. Y está, se consigue. Se consigue, lo editó Coligüe como todos los libros de ensayo Horacio, y su última obra, que es una obra extraordinaria que habría que insistir mucho en que se lea, que se llama Humanismo, Impugnación y Resistencia. Ese es el libro que Horacio termina en los tramos finales de su vida, y que es un libro de una densidad conceptual, es el libro más crítico del capitalismo que escribió Horacio, el más explícito en ese sentido, y al mismo tiempo donde piensa con mucho dolor. Está escrito durante la pandemia, ¿no? Durante el encierro, está escrito desde un dolor, desde la amenaza a la vida, y al mismo tiempo con una vitalidad, lo que decías vos, ¿no? Esa vitalidad de decir, seguir buscando los intersticios en los que es posible fundar de nuevo una aspiración a una política emancipatoria, ¿no? Tete, ¿qué libro tuyo recomendamos? Dale. Vos sabés que Oler la Tempestad hoy es coetáneo, porque cuando yo lo escribí en el 2017 imaginaba una distopía en 2025, o sea que podríamos decir que estamos en el presente de lo que para ese momento era un futuro, e imaginaba una situación muy breve, ¿no? Donde a una sociedad, luego de un trauma, todavía no había venido la pandemia, se la sometía solamente a un uso de 50 o 60 palabras, ¿no? Porque había sucedido algo en un gran apagón. ¿Y qué hacemos cuando todo está bajo la oscuridad? ¿Queremos recordar lo que hicimos en aquel momento en que estábamos a oscuras? Tete Romero, muchas gracias. María Pía, como siempre, gracias. Volví al teatro. Muchas gracias. Volví al teatro. Por Una la novela vuelta que estás escribiendo. Estoy escribiendo nada. Nada. No, estoy escribiendo un libro que falta mucho. Que falta mucho. Sí. Gracias a los dos. Muchas gracias. Esto es El Refugio, música, maestro, y por supuesto tenemos teatro, tenemos cine, tenemos muchas cosas en esta noche. Esta noche, sí, claro.